Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Ahí va, lunes 24 de junio, después de un fin de semana largo. Muchos que están totalmente en pelotas y necesitarán este resumen para estar al tanto de más o menos algo de todo lo que sucede en la Argentina. Está el caso Loan muy en la primera plana de la información de este chico que lleva 11 días desaparecido y crece la hipótesis del secuestro. Vamos a contar muy brevemente qué se sabe a esta hora. El turista Milei sigue en su viaje personal recibiendo premios libertarios de asociaciones liberales que lo llevaron en los últimos días a España, de ahí a Alemania y ahora en República Checa. ¿Qué es Liberland? Te voy a contar sobre este país, si se le puede decir así, y por qué Milei podría reunirse con ellos. Liberland. Ahora te cuento. No es un parque de diversiones. No. Podría serlo. El mercado sigue atento a la política. Milei y Caputo salieron a negar la devaluación que pide el Fondo Monetario Internacional. Es, mientras tanto, una semana clave para la ley bases y el paquete fiscal en el Congreso. Y la crisis de Milei. Hoy el INDEC difunde los datos de desempleo del primer trimestre libertario. Por otro lado, según la CAME, durante este fin de semana largo se trasladó un 20% menos de turistas que el mismo fin de semana del año pasado y gastaron muchísimo menos. Y el cordobesismo, que gana las elecciones en Río Cuarto, en Córdoba, y la Patagonia bajo nieve, con complicaciones y fríos extremos. Tenemos mucha audiencia allá, así que nos pueden ir contando cómo están. Likes y comentarios mientras tanto y arrancamos a resumir. El caso Loan. A 11 días de su desaparición crece la hipótesis del secuestro. La justicia cree que Loan Peña, el niño de 5 años desaparecido en un paraje rural de 9 de julio, en la provincia de Corrientes, fue apropiado en forma ilegal en una falsa reunión familiar y, plantándose coartadas para cubrir a los responsables, fue trasladado a la vecina provincia del Chaco. Esa es la hipótesis principal que está investigando ahora la justicia, según informan los medios por estas horas. En esta línea, ayer se hicieron 2 allanamientos en la ciudad de Resistencia. En la hipótesis del secuestro están implicados una empleada municipal, un ex militar y un comisario de la zona, que fueron detenidos. Al mismo tiempo, un corte de luz impidió que una cámara filmara la casa de los presuntos secuestradores en el momento en el que se habrían llevado a Loan. Y por otra parte, novedad de las últimas horas, Fernando Burlando, que siempre aparece, y no sabes cómo, pero donde hay un caso que genera atención, aparece de alguna forma, en algún momento, Fernando Burlando, que podría convertirse entonces en el abogado de la familia de Loan. Después, lo que se va comentando al respecto, como todo caso que empieza a generar conmoción social, hay de todo, ¿no? Y ya hasta especulaciones políticas al respecto. Van a encontrar mucha información quienes la busquen en los canales de televisión y en todos lados, simplemente para consignar y para dar cuenta de que es uno de los temas centrales hoy por fuera de la política, pero en la agenda de noticias, el caso de Loan, que es esto lo que se sabe hasta ahora, y por supuesto después mucho más. Que uno ya no, como siempre, cuando los casos exceden la información judicial, empieza a haber muchas especulaciones, mucho ruido, muchas hipótesis y bueno, y mucho testimonio todo el tiempo dando vuelta, pero hasta ahí más o menos brevemente lo que se sabe ahora. De todas formas, esto lo que siempre conlleva es la idea de lo que subyace alrededor de eso, que es el tema de las fronteras, digamos, de qué vulnerabilidad que hay en las fronteras argentinas con Paraguay, con Brasil. Sí, totalmente. La Fiscalía está apuntando a una red de trata de personas, pero hasta que no haya información, algo más concreto, más real, es difícil empezar a sacar conclusiones tan rápido como vi que ya estuvieron haciendo por estas horas muchos, especialmente en las redes. Bueno, pasemos ahora a la aventura del turista Milei. El turista Milei sigue en su viaje personal recibiendo premios libertarios de asociaciones liberales, libertarias, de derecha en el mundo, que lo llevaron en los últimos días entonces a visitar España, Alemania y ahora República Checa. Fue a recibir 4 premios. El de la Comunidad de Madrid, con Díaz Ayuso, el del Instituto Juan de Mariana por defender las ideas de la libertad, la medalla Hayek en Hamburgo y el del Instituto Liberal Checo en Praga. 4 premios. Con esta nueva gira, el turista Milei alcanzó los 10 viajes internacionales en sus primeros 6 meses de gestión, varias vueltas al mundo y más viajes a otros países que dentro de la Argentina. La casi totalidad de los viajes además fueron personales para recibir premios libertarios o participar de eventos de la extrema derecha internacional, salvo cuando viajó la semana pasada al G7 y una reunión al paso que tuvo este fin de semana con Olaf Scholz en Alemania. Las únicas 2 que realizó en su rol de presidente. El resto son cuestiones personales, premios,
actos. Medio el etcétera. título que tenía Vicente Viloni en 100% lucha son, ¿no? Sí. De imaginación, digamos. Sí. Lo armaban para que gane él, digamos. Pero te imaginás. La de Scioli, lo de Scioli motonáutica son. Exactamente. Bueno, mucho viaje. Inversiones por ahora ninguna. Milei ya trajo más premios personales a la Argentina que inversiones. Ah, bien. Pero se está haciendo una habitación para colgar todos los premios divina. Espero que tengan alguna vidriera. Sí. Pero el problema no es que viaje, porque los presidentes viajan, obvio. Y no, ni siquiera es problema que viaje mucho o que viaje incluso más afuera que adentro. El tema es que no son viajes de institucionales del presidente yendo a tener bilaterales o reuniones o consiguiendo inversiones para la Argentina. Ya trajo más premios que dólares a la Argentina, lo que es todo un récord en estos 6 meses de gobierno. Bueno, repasemos. Este lunes el viaje de Milei lo lleva a República Checa para reunirse con empresarios. Más tarde con el primer ministro en la ciudad de Praga. Vamos a ver si se reúne con los de Liberland. Ahora te cuento qué es eso. Y luego va a recibir un premio por parte del Instituto Liberal. Ayer domingo estuvo en Hamburgo, Alemania, para recibir la medalla Hayek, que otorga la Asociación Liberal del mismo nombre. Más tarde, como para meter un poquito de presidencia, ¿no? Como así, tuqui un poquito de presidencia, como bueno. Un poquito de institución. También soy presidente. Se reunió brevemente con el canciller alemán. Iba a tener una bilateral con Olaf Scholz, pero la dieron de baja y solo fue una reunión breve de 1 hora. Ahí el turista Milei ya venía de visitar España, donde fue condecorado con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, ahí por Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad Autónoma, y de paso pudo continuar con uno de sus enfrentamientos favoritos, el que mantiene con el presidente de ese país, Pedro Sánchez, que ya es casi un... porque sí, ¿no? Porque, bueno, le queda bien, lo ubica a él también internacionalmente en un conflicto que le eleva su perfil personal. Claro. Y punto, y la sigue. Y cada Los vez dos- que va la sigue. Los Y a- dos se benefician. Y a ¿no? Pedro Sánchez un poquito también le sigue porque confronta con la extrema derecha de su país y medio como que los dos se están peleando porque les conviene. Marcha de repudio a la presencia de Javier Milei en Hamburgo, bajo el lema "Ningún premio para la extrema derecha, ninguna medalla para Milei". Cuenta Poli Sabatés, que está viviendo en Alemania. Sí, Poli, se fue. Está trabajando en Alemania y escribe para Página 12. Como ocurrió en Madrid, a Milei en Alemania los argentinos residentes no lo recibieron del todo bien. Fue un festival artístico en Hamburgo y otro simultáneo en Berlín dejaron claro en la tarde del sábado que el presidente no es bienvenido y que hay grupos que rechazan su visita al país de la tercera economía mundial. Organizadores de la movida confirmaron que también viajaron habitantes de otras ciudades y que hubo participantes de distintos países de América Latina, además de algunos alemanes que se acercaron para acompañar. También cuenta que, si bien el gobierno de Milei se esforzó en hablar de una visita clave para potenciar el nuevo ciclo de crecimiento en la Argentina, así lo mencionaron, la suya a Alemania de este sábado y domingo estuvo rodeada de tensión, no solo por las protestas que lo recibieron en Hamburgo y en Berlín, sino también porque al terminar su reunión con Olaf Scholz, con el canciller alemán, la administración, el gobierno alemán, emitió un comunicado diciendo que, en su opinión, la compatibilidad social y la protección de la cohesión social deben ser puntos de referencia importantes para las reformas que está llevando a cabo el libertario. Es decir, criticando la política de ajuste brutal y sus consecuencias sociales que está teniendo el gobierno de Milei en la Argentina. A sabiendas de que la prensa alemana luego iba a cuestionarlo en distintos temas o a hacerle preguntas de esas que le incomodan a Milei, Milei suspendió una conferencia de prensa que estaba prevista y también, pese a solicitudes de varios medios locales de entrevistarlo, no dio ningún reportaje. Es decir, él va, recibe sus premios, Y a la mierda. se sube al atril y desparrama su discurso. Después todo lo que es responder preguntas o dar conferencia de prensa y demás, no parece ser una posibilidad. Bueno, en Hamburgo Milei defendió su plan económico, dijo que aunque la política no lo acompañó y que intentó hacer un golpe de Estado, ¿lo creerán de verdad? ¿De verdad creerán que Milei en serio creerá que lo que sucedió la otra vez en el Congreso fue un intento de golpe de Estado? Bueno, dijo que su gestión sale exitosa de los ataques de desestabilización, etc. Antes de Alemania, Javier Milei y su hermana Karina, la presidenta adjunta de la Argentina, se reunieron con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También en la misma línea, Díaz Ayuso, de establecerse también como una referencia dentro de la extrema derecha española. Y tenemos ahí un video de Paño, si lo quieren ir mostrando, para, bueno, Milei recibiendo en otros países lo que no recibe acá. Sí. Aplausos y cierto clamor popular. Es verdad que genera convulsión, es verdad.
a donde va seguramente Pero es un loco, personaje... es un personaje magnético, digamos, con un magnetismo Lo es. importante. Eso no lo podemos soslayar. De Lo ninguna es, no manera. pasa desapercibido en el mundo, es una novedad, es parte de la conversación. En un contexto en que la extrema derecha avanza, también en Europa, bueno, sus visitas a ese continente tienen que ver con ese marco también. Y ahí también, de alguna forma, va lo que vas a todos lados, a hablar en contra del socialismo, de la intervención del Estado, etcétera, todo lo que ustedes ya saben. Pero hubo un momento particular. Habló de los liberales egipcios. Un momento muy raro en su discurso al recibir un premio del Instituto Juan de Mariana, ahí en Madrid. Estaba en el Real Casino de esa ciudad. Esto para referirse a quiénes, a los economistas liberales que lo critican. A los que llamó sommeliers del ajuste y que según él se denominan liberales, pero son egipcios y mete gestito. A ver. También aparecen los liberales egipcios. No. Para quien no lo ve, hace la pantomima. Walk like an Sí. Egyptian. Ok, todos entienden, cuando se habla de egipcio, todos hacemos Con la manito así y una para atrás, sí. Bueno, explicó, y la sigue, está todavía ahora en Instagram publicando sobre lo mismo, que el concepto liber egipcio es aplicable a los liberales que, mientras con una mano, la de arriba, empuja la idea de la libertad, Sí. con la otra, la de abajo, pide las coimas para vender patente de corso, dice, para criticar las medidas liberales de Milei. Bueno, Ah, qué suerte que viene Raro. con subtitulado la Sí. conferencia de Milei. Tenés que esperar que salga después la aplicación para entender lo que dijo, ¿no? Como Homero, voy a esperar a que salga en video. espero que no salgan ahora las autoridades de Egipto a decir... Y no sé sí, qué. es una falta de respeto. Y ahí dale con todo, ¿no? Digo, se están deteriorando el tema de los chistes de Milei y su juego de palabras porque Sí. ya cuando tenés que explicar un chiste es porque no es tan efectivo, Javier, te lo Sí. digo. No, además se generó, yo supongo ahí a los que estaban como un momento medio de... ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo con las manitos? Sí. ¿Qué significa que es egipcio que hace con las manos? Bueno, al día de hoy, esto fue el fin de semana, todavía hoy lo sigue explicando en sus redes y demás. Bueno, en España también hubo protestas contra Milei con un cono de papa frita gigante. Entre otras cosas. Ustedes saben de la fobia de Milei hacia las papas Nah, fritas. Y entonces hicieron una protesta con un cono de papa frita gigante, además del reclamo de la libertad. a los Cuánta presos por creatividad, luchar. chicos. Bien, protestas de distintos colectivos, ahí también en España. Milei en Liberland. Hay rumores de que Milei reconocerá a un país inexistente, que es la República de Liberland. Yo les juro que esto es real. Hay un hilo de Periodistán en Twitter que explica muy bien todos los detalles de la historia de Liberland, la República de Liberland. Una historia surrealista, es una micronación. Cuando digo micro, son 7 kilómetros cuadrados de territorio. Es una parcela situada, un pequeño país situado entre Croacia y Serbia. Una zona tranquila, por suerte. Sí, no, olvídate. De la explosión de la guerra de los Balcanes y demás, de toda esa territorialización y división y demás, quedó ahí una pequeña parcela que se ve que no era de nadie y un tipo en el 2015 dijo, bueno, vamos a crear acá Liberland, que en realidad no vive nadie. Hay árboles, osos y demás, pero viene a ser esa pequeña parcela de tierra situada entre ambos territorios una especie de tierra libertaria. Tiene un presidente que se llama Vít Jedlička, miembro del partido checo de ideología liberal Ciudadanos Libres. Dice Periodistán en su hilo de Twitter, que recomiendo ir, es @periodistán_, para quienes quieran leerlo completo, porque tiene mucho de la historia de Serbia y Croacia, etcétera, etcétera. Dice que 15 o 20 liberlandeses checos esperan su presencia con muchísimas ganas. Sería interesante, tragicómico, aclara, ver al presidente argentino reunido con el representante de un bosque balcánico, una república libertaria, entre comillas, en donde solo hay pinos y abetos, y osos, y algunos animales más. Pero escuchen este video sobre una posible reunión entre Milei y los representantes de Liberland. Escuchen. Que ya le he transmitido a Milei brevemente, pero que le va a transmitir muchas más que también son bastante interesantes. Una de ellas, si quieres te la adelanto para el próximo programa que tengamos, es que empiece a haber algún tipo de relación con el nuevo país libertario que estamos fundando, que no sé si te suena, porque todavía no es muy conocido, Liberland. Y eso es muy interesante en esa diplomacia entre que pueda haber y que nos vayamos uniendo entre libertarios, porque al ser un nuevo país que, claro, cualquiera del público estaría diciendo, pero ¿de qué me está hablando ya? Pero de Milei,
nadie pensaba que iba a ser presidente hace 5 años, ni mucho menos hace 10. La gente se lo empezó a creer unos meses antes de las elecciones. ¿Quién habla es Paul Victoria? Exacto. Todo se va sembrando, igual que un bosque, ¿no? O sea, no ves todavía hasta que de repente un día ¡boom!, surge y ves los frutos. Entonces, como estamos fundando este país, del cual soy embajador, Liberland, que está en los Balcanes, en el río Danubio, en un sitio embajador de Terranulus donde Sí. no había nada y por tanto no tenemos ningún conflicto con ningún país, o sea, no tenemos que hacer guerra contra ningún país porque nadie reclama ese territorio, entonces estamos fundando un nuevo país. Y claro, no va a tener los problemas que tiene Milei ahora mismo, que es que él está solo, porque sigue estando más o menos solo, tratando de desocializar un país que es completamente socialista. Pero cuando tenemos la oportunidad de arrancar un nuevo país desde cero, libertario desde el principio, desde sus raíces, ¡buah!, el florecimiento que va a haber allí, o sea, dentro de 10, 20, 30 años, cuando eso empieza a dar los frutos, que sin la fricción que tiene Milei con los socialistas de su país, sino libertario al 100% desde cero. Bueno, ese personaje se llama Paul Victoria, es autor del Manifiesto Austrolibertario, embajador de Liberland, según él mismo se presenta, que ha tenido contacto con Milei y que veremos si efectivamente en las próximas horas el presidente argentino les da la bendición, de alguna forma, si se reúne con ellos. Ojo, no es tanto una novedad. Ya hubo reuniones de representantes de Liberland y del Partido Libertario acá en la Argentina, que han visitado, se han reunido, fotos de Liberland y de la bandera de Liberland y de la... En otras circunstancias bandera me libertaria. cagaría de risa, No, pero no. ya a esta altura del partido todo me da un poco de cagazo, se los tengo que decir. Sí. Sí, esto es medio como como el extremo del absurdo todo el tiempo, ¿no? ¿Hasta dónde va el absurdo? Bueno, al punto tal de Tiene que... nombre de comedia musical de Broadway, Liberland. Liberland. Deberían hacer el musical ya. Liberland. Yeah, yeah, yeah. En el fondo tal vez es un poco lo que quiere Milei, que él ha hecho teatro de revista. Es verdad. El El musical hace poco cantó en el Luna Park. exactamente, pero también en un momento era el capitán... Sí, ANCAP. El capitán ANCAP, anarcocapitalista, Claro. que se disfrazaba así. Bueno, y ahí está Liberland, háganlo. Sí, Háganlo, dale. ya está. Bueno, mientras estaba de visita en la Argentina, el turista Milei participó la semana pasada en Rosario del acto oficial por el Día de la Bandera. Ahí anunció que ahora el Pacto de Mayo no será en mayo, sino el 9 de julio. Y en Tucumán dijo que este año será recordado como el punto de inflexión en el que volvimos a ser grandes. En la vida real están pasando también cosas y la expectativa para esta semana es alta. En el mercado siguen atentos a la política. Después de un fin de semana extra largo, en la famosa City arrancan este lunes con la mirada puesta en el debate que se va a dar en el Senado por la ley bases y el paquete fiscal, y siguen de cerca también la capacidad de comprar reserva del Banco Central. Hay mucho ruido con esto, ¿eh? Salió Milei, ahora lo vas a escuchar esta mañana, a negar una devaluación. Ya había salido Toto Caputo el fin de semana. Es como los dirigentes en un equipo, en un club de fútbol, cuando salen a rectificarle la confianza al técnico. Sí. Sí, ¿Cuánto le queda al técnico? Nada. poquito. Poquito. Bueno, la semana pasada el Blue volvió a los 1.300 pesos y la brecha con el oficial superó el 40%. En la última rueda cambiaria, el Central vendió 156 millones de dólares, encendió algunas alertas, está terminando junio y el organismo apenas acumuló compras por 25 millones de dólares, lo que pone en duda, dicen algunos, la sostenibilidad del plan económico, lo que por supuesto irrita mucho a Milei, que digan. Esta mañana habló Milei con Feynman en Radio Mitre, desde República Checa o desde Liberland, negó una devaluación, negó Milei que vaya a devaluar y volvió a repetir que el levantamiento del cepo tiene que ver con terminar de sanear el balance del Banco Central. En esa línea esquivó ponerle fecha a la medida y dijo que el tiempo es de Dios. El levantamiento del cepo tiene que ver con terminar de sanear el balance del Banco Central. Terminar de sanear el balance del Banco Central es exterminar todos los mecanismos por los cuales se emitía dinero. ¿Y eso cuándo lo calcula Ya lo usted? hicimos con- ¿Y eso cuándo lo calcula Ya usted? a ver, el tiempo es de Dios. A ver, claro, si no les estoy mintiendo, Ok. si les digo. Es una buena para cuando te preguntan, che, ¿cuándo me vas a devolver Eso es de el libro Dios. que te presté? El tiempo es de Dios. Che, la plata esa que te presté El para... tiempo es de Dios, Matías. Che, ¿nos juntamos a tomar algo? ¿Querés? El tiempo es de Dios.
Che, gusto de vos. El tiempo es de Dios. Te amo. El tiempo es de Dios. Una buena bajada para el nuevo programa de Gapo. Después transfiero. Abajo, el tiempo es de Dios. Bueno, también este fin de semana el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de Twitter dijo que no hay ninguna devaluación prevista en un intento por tranquilizar a los mercados y a la población sobre la estabilidad del tipo de cambio, y aseguró que todavía no está en marcha un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que no darán de baja el conocido dólar blend, que básicamente es un beneficio para las agroexportadoras. Te digo una cosa, ya que me fui y volví a La Pampa este fin de semana. Sí. ¿Cómo te das cuenta que los que exportan granos están esperando una devaluación cuando no parás de ver silobolsas? Viste mucho en la ruta, ¿no? Pila de silobolsas. Cuando vos vas por la ruta y ves en los campos esos gusanos gigantes blancos. Unos chotos, chorizos largos, blancos, y vos decís, ¿por qué hay tantos? Porque el campo está esperando una devaluación. Sí. Para exportar eso que está adentro de los silobolsas. Bueno, en definitiva, Milei y Caputo salen a responder que no a las exigencias que el Fondo Monetario Internacional dejó por escrito en el último reporte, en el último staff report del fondo, que es profundizar el ajuste vía aumento de tarifas, eliminar el cepo, acabar con ese llamado dólar blend para los exportadores y unificar el tipo de cambio, por lo tanto, con una devaluación que lleve el dólar a lo que están hoy los paralelos o los financieros, 1.200, 1.300. Tanto Milei hoy como Caputo el fin de semana salieron fuerte a negar que haya una devaluación, producto de que esa tensión existe y veremos cómo la resuelven. Y la expectativa esta semana, también para darle un mensaje al mercado, es qué va a pasar con la ley bases. Con la ley bases y el paquete fiscal, el objetivo del gobierno es que se dictamine entre mañana y el miércoles y que se debata en el recinto el jueves. Mientras tanto, siguen a pleno las negociaciones entre el gobierno y algún sector de la oposición. Para hoy se espera que varios representantes de bloques amigables visiten la Casa Rosada. Meta rosca ahí con Francos, con el chico Caputo, Santiago Caputo, que, por cierto, si no vieron la columna de la Inca sobre Santiago Caputo, vayan a verla, está en el canal de YouTube de Re. La vio Santiago Caputo y la comentó. Llegó. Y la comentó también. Sí. Le pareció muy buena, salvo la parte de que maneja fondo de la AFI, justo. Un beso, Santi. Igual si estás mirando y qué sé yo, te quedó muy bien la napia. Felicitaciones. ¿Se tocó la nariz? Sí, hace rato. No tenía. No, pero porque le pegaron, dice él. Bueno. La versión más firme que surge desde diputados es que la ley base saldría sin cambios de lo recibido en el Senado. En cambio, sí se sostendría la versión original del paquete fiscal con la restauración del impuesto a las ganancias y las modificaciones en bienes personales. Así que los trabajadores de la cuarta categoría pasarían a pagar de vuelta ganancias y los que tienen mucha guita van a poder tener más porque bienes personales sube su piso. Bueno, acá no entiende que no quiere. Guillermo Francos confirmó que el gobierno insistirá con la inclusión en el texto final de la reforma de ganancias y de bienes personales, porque eso también representa fondos para las provincias, los gobernadores están pidiendo lo mismo, y también en la privatización de aerolíneas argentinas y otras empresas del Estado que fueron quitadas en la sanción del Senado. Si todo sale como espera Guillermo Francos y esperan en la Casa Rosada, el oficialismo podría tener el jueves sus primeras 2 leyes sancionadas y, en el mejor escenario para Milei, en sus versiones originales. Con algunas modificaciones, por ejemplo en el RIGI, y con ese objetivo en mente es que durante todos los días de la semana va a haber distintos encuentros entre funcionarios del Ejecutivo, los bloques aliados, los gobernadores, que ya hubo en los últimos días también algunas, para que el oficialismo pueda asegurarse los votos y llegar a la sesión del jueves lo más cómodos posible, tal vez ya con Milei de visita en la Argentina. Ahora, ¿qué dirán los senadores, no? Que tanto hablaron de los cambios que lograron meter y cómo cambiaba todo eso. Bueno, pero además, más allá de qué dicen los senadores, que es interesante, hay una discusión sobre la constitucionalidad de eso. Que ya se está dando, ya se viene dando, lo habíamos contado la semana pasada. La constitucionalidad de lo que pretende el gobierno y ya sectores que advierten sobre una posible judicialización. Si en diputados se aprueba, tal como salió de diputados sin las modificaciones del Senado, algunos legisladores sostienen que diputados no puede insistir con ganancias, por ejemplo, entre otras modificaciones. Dicen que la reimplementación de ese gravamen ya fue rechazada por el Senado y que de esta manera no tendría entonces institucionalmente la modificación el aval de las 2 cámaras, como funciona un sistema bicameral. Entonces, si vos no tenés el aval del Senado y solo aprueba diputados, sería inconstitucional, según algunos, que por estas horas se están dando esa discusión constitucionalista. Como siempre tenés la famosa biblioteca dividida en dos. La mitad para un lado, la mitad para el otro. Desde la UCR, de todas formas, salieron a alertar a algunos sectores que se podría abrir una puerta hacia la judicialización. Después, como todo lo que termina en la justicia, ya sabes, que sucede, es otros tiempos en la vida real de las personas.
el impacto es más directo. Son tiempistas, son Riquelme la justicia. Bueno, cambiamos de tiempo, pero tiene que ver con las roscas en el gobierno. Despidos y denuncias. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, echó al número 2, ¿Qué pasó? Vicente Ventura Barreiro, Sí. y además lo denunció ante la Oficina Anticorrupción. ¿Otro más? El mismo caso similar al de Capital Humano, con Petovelo echando de la torre y denunciándolo. No les va a ser fácil encontrar nuevos funcionarios que quieran ser parte de este gobierno así. Y Se no los dan aviso, ganas. Por cómo se van No, los que se van, no dan ganas. dejá, sí, gracias. ¿No querés venir? No, gracias. También por ahí le está pasando a funcionarios que vienen de un lado específicamente, ¿no? Sí, sí, no. Y acá parece haber más una cuestión de la interna. Bullrich básicamente explicó que le pidió la renuncia por haber intentado interferir en un proceso licitatorio de servicios de comida para el Servicio Penitenciario Federal, que esa licitación de servicios de comida es un proceso inédito porque rompe con el monopolio de muchos años, permite participar a más de 300 empresas, Sí. etcétera, etcétera, dice Bullrich. Pero la verdad que en el medio, lo que parece estar sucediendo es la puja interna del PRO, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Ventura, el Sí. recientemente expulsado y denunciado, responde a Cristian Ritondo, jefe de bloque de diputados nacionales del PRO, Epa. que está a punto de ser electo titular del PRO en la provincia de Buenos Aires, Ajá. lugar del que echaron a patadas a Patricia Bullrich y a todos los bullrichistas. Ah. En las elecciones se vienen ahora el 4 de agosto, el paso previo es el cierre de listas ahora el 25 de junio. Ustedes recuerdan lo que ya estuvo pasando y si no, búsquenlo en las noticias que están. Por orden de Macri, Bullrich se está quedando afuera de todo en el PRO y ahí la discusión de qué tiene que ser el PRO. Bullrich dice, ya fue, ya está, el PRO ya no existe más, entremos en la libertad, avanza. Y Macri dice, che, pará, no me quemé. Esta es la mía. Yo esto lo creé con mucho esfuerzo hace muchos años. No me lo- Claro, no me lo coman. en un garage como Steve Jobs. No me lo coman tan fácil. Bueno, veremos qué sucede. Mientras tanto, Bullrich designó a Alejandra Monteoliva como nueva secretaria de Seguridad. Sí. Es la nueva secretaria de Seguridad que ya estuvo con Bullrich en sus 4 años como ministra durante la presidencia de Mauricio Macri, periodo en el cual llegó a ser en ese entonces directora de operaciones de las fuerzas federales y policiales. Y también fue ministra de Seguridad de la provincia de Córdoba en 2013. Después se especializó en Colombia. Bien. Trabajó para los gobiernos de Honduras y El Salvador. Bien. Que ya te empieza a perfilar por dónde viene la nueva secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Se trata del segundo funcionario de alto cargo, alto cargo del gobierno, que es despedido y denunciado por presuntos actos de corrupción. Se trituran entre ellos en el gobierno y, bueno, te recordarán, el primero fue el secretario de Niñez, Pablo de la Torre, luego de que se conociera que el Ministerio de Capital Humano retenía en sus galpones comida destinada para la asistencia social y que estaba próxima a vencerse, y encima en el medio irregularidades sobre rugbyes contratados, etcétera, etcétera. Bueno. Los dos que venían del PRO, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, Bueno. que puede haber una contraofensiva de Carpetulli, ¿no? Sí, para el famoso blockbuster Sí. de Mauricio. Sí. Pasemos ahora a la crisis de Milei. Según la CAME, durante este fin de semana largo se trasladó un 20% menos de turistas que el mismo fin de semana del año pasado y se gastó 24,3% menos. Para todos, salvo para Daniel Scioli, que salió en Twitter a celebrar no sé qué números con esa característica de contabilidad creativa que les agarra. Optimismo, Eh, con confianza. Sí, con optimismo y con confianza la libertad avanza, ¿no? Sí, Bueno, por supuesto. se trasladaron por el país 1.800.000 personas, se movilizaron 303.000 millones de pesos. El sector no logra repuntar, dicen desde la CAME, acumula 2 fines de semana largos en descenso. Por otro lado, también la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, informó que en mayo la actividad manufacturera de las pymes bajó 19% interanual y acumula una retracción del 19,1% en los primeros 5 meses del año. Tremendo para las pymes manufactureras, esto en comparación con el mismo periodo de 2023. Atención, esta tarde, hoy el INDEC va a difundir los datos de desempleo del primer trimestre libertario. Datos oficiales que anticipan un aumento del desempleo, no solo en el Estado y porque me hayan echado ñoquis y todo ese relato inaugural del gobierno, sino especialmente por el impacto de la recesión, como lo venimos contando en el sector privado. Claro. Una nota de Eugenia Rodríguez en El Destape detalla la radiografía del mundo liberal en los primeros meses de la era Milei. Buena nota. La recesión económica muestra su cara más cruda en el mundo del trabajo, dice. Desde diciembre se perdieron alrededor de 126.000 puestos registrados. Ni hablemos de los informales o los no registrados y de los que tenían sus changas, ¿no? Mientras sectores claves para el empleo como la construcción y la industria continúan en franco deterioro. Además, un dato no menor mostró que en 6 meses se duplicaron las suspensiones de personal
en una coyuntura donde diferentes empresas anunciaron la paralización de plantas, retiros voluntarios, recortes de jornadas, despidos directos, bueno, distintas situaciones que empiezan a precarizar aún más y a generar en la sociedad que el desempleo vuelva a ser, después de mucho tiempo, una de las principales preocupaciones. Solo en mayo crecieron 60% las prestaciones mensuales de desempleo en relación con 2023. Los datos son datos de estadísticas oficiales. Acá no hay nada inventado, son datos oficiales que tiene también el gobierno, a pesar de la realidad Claro. virtual y la verdadera. De lo que dice, claro. De lo que dicen. Bueno, ahí se evidencian los datos oficiales, y hoy vamos a verlo con los datos del INDEC, la caída del empleo que no encuentra piso. Y además, lo que va a haber hoy del INDEC es el primer trimestre, sin contar el impacto del segundo trimestre. Que fue el peor. Que fue incluso peor que el primero. Bueno, cada vez más los principales sectores de la actividad están expandiendo su deterioro, no encuentra piso, y el desempleo, eso de vuelta, un tema sensible hoy en la Argentina y una de las principales preocupaciones sociales. Cambiamos de tema sin abandonar lo que sucedió, ¿no?, en el Congreso y los presos por protestar. Habló la jueza María Servini. Una muy interesante nota con Mariano Martín en el Destape Radio. Dejó varios títulos. Es quien tiene a cargo la causa de los detenidos en la represión de la marcha contra la ley Bases la semana pasada. Cuestionó el accionar policial, aunque un poquito lo cubrió también. Calificó de desordenado el operativo. Dijo qué experiencia tienen los prefectos que custodian Puerto Madero para ir a participar de una movilización. Hubo algunas críticas al operativo de seguridad. Y aclaró, a contramano del relato oficial, que no sabe de dónde salió, que hubo grupos organizados, de izquierda o kirchneristas, lo que viene publicando Clarín, Daniel Santoro en Clarín, entre otros, que quisieron hacer un golpe de Estado. A ver. Dio a conocer el diario Clarín, bueno, el portal Clarín en este caso, un título que dice: investigan a los K, establecen que un grupo coordinado de izquierda provocó los incidentes en el Congreso, que lo adjudican a supuestas pruebas que tendría la justicia. Yo le quería preguntar por esto, entiendo que obviamente o nos están dando una información que no es real, o nos están diciendo que... No es información que salga de sumario. O sea, desmiente que... Todavía no tenemos ninguna información. Que estamos investigando. Que hay otra denuncia, hay otra denuncia federal. En el juzgado 6, creo. No sé. No me pregunte de dónde Clarín puede afirmar todo eso. ¿De dónde Clarín puede afirmar lo que afirma? No me pregunten, dice la jueza del caso, sobre esto de que, y que no es menor, que es que los detenidos... Los que siguen en cana, que son 5, y los que fueron liberados, son una especie de organización, grupos organizados para avanzar contra la democracia, hacer un golpe. Bueno, lo que la jueza dice, no, la verdad, no hay nada de todo eso. Si estaban organizados, son muy buenos para disimular. Claro. Porque no se conocían entre ellos ni nada. Pero bueno, ahí está la jueza Servini en esa interesante nota, desmintiendo una parte central del relato oficial sobre qué ocurrió aquella tarde en el Congreso. De los 30 detenidos, quedan 5 todavía presos, a los que se les atribuye delitos como, entre otros, terrorismo, ¿no? Eso sigue. Ah, los 5 que siguen detenidos siguen acusados de lo mismo, por más que Servini diga lo que diga. Y que por ahora sí, dice Servini que todavía hay muchos videos que mirar, etcétera. Me parece que lentamente va a ir hacia que es un delirio acusarlos de terrorismo y golpe de Estado, que es lo que impulsa el fiscal Carlos Estornelli, que además había apelado una decisión de Servini y había pedido que 14 de los 17 excarcelados volvieran a ser arrestados. Bueno, eso todavía no ha sucedido. Servini también sostuvo que tienen mucho material audiovisual para ver sobre el accionar de los detenidos y también de las fuerzas de seguridad que participaron en el operativo, sobre las denuncias que recibieron los detenidos en sede policial, el maltrato y el hostigamiento y esto de preguntarles de qué partido político pertenecen, bueno, desnudarlos, etcétera. Dijo que es una investigación aparte que recién ha comenzado. Hubo elecciones en Córdoba, no sé si se enteraron, este fin de semana, en Río Cuarto. Mirá, ¿qué pasó? El candidato oficialista Guillermo de Rivas se convirtió este domingo en el nuevo intendente de Río Cuarto. Lo logró por una diferencia mayor a la que pronosticaban otra vez la mayoría de las encuestas. El cordobesismo a pleno, con un peronismo dividido. El postulante de la coalición Hacemos por Río Cuarto, que tuvo un fuerte respaldo del gobernador Martín Yarlora, le sacó 13 puntos de ventaja al radical Gonzalo Parodi y a la peronista disidente Adriana Nazario. Pese a no contar con un candidato auspiciado por La Libertad Avanza, hubo una pata libertaria local que se ubicó en cuarto lugar con el 6,82% de los votos, 5.000 votos en Río Cuarto, bueno, que le permite meter un concejal.
Bueno. Pero no es estrictamente la Libertad Avanza, no están avalados por Karina Milei y por los armadores de la Libertad Avanza. Digo esto para los que ya rápidamente con la elección en Río Cuarto estaban sacando conclusiones de la caída brutal del respaldo social a Milei en Córdoba. Vamos a calmarnos que falta un montón. No, Río Cuarto, que además es especial también. No, o sea, y juegan lógicas locales, evidentemente. Hay siempre. En Córdoba, en cada una de las regiones, hay lógicas especiales. Me gustó mucho el nombre de la alianza de la señora Nazario, del sector de la Sota, ¿no? Un poco que era el Imperio del Sur. El Imperio del Sur. Frente del Imperio del Sur. ¿A qué no tenemos que poner el Imperio del Sur? Sí, mira, Imperio del Sur. Viejo. Bueno, seguimos repasando también novedades de lo que ocurre en las provincias argentinas, en el interior. La Patagonia bajo la nieve, ¿eh? Mucha audiencia nosotros tenemos allá en la Patagonia. Sí. Con algunas ciudades y pueblos desconectados por tierra. Y en el caso de algunos puestos de estancias o parajes remotos, también con muchas complicaciones. El traslado de los animales se observó especialmente en la provincia de Santa Cruz. Lugares que no tienen ni teléfono ni internet. Y que por supuesto este fin de semana volvió a ser noticia Radio Nacional. Cuenta Julián Barsavsky en Página 12 que para muchos de esos que se quedaron aislados, la única vía de comunicación es Radio Nacional, a través de la cual reciben los mensajes al poblador rural, información importante sobre el clima, advertencias, básicamente, che, no salgan, che, por esa ruta no, lo que informa Radio Nacional a la gente de la zona y que por supuesto está totalmente apagada. O retransmitiendo, han transformado en repetidoras de lo que se transmite desde Buenos Aires. Programación, de acá. Siempre que no sea feriado o fin de semana, porque desde la llegada de Milei se dejaron de pagar las horas extras. Justo, fin de semana largo, Radio Nacional de los locales no estaba en funcionamiento. Después, en estos días, hubo una transmisión de emergencia de Radio Nacional que volvió a transmitir para avisar todas estas cosas. Y básicamente comunicar y volver a contactar comunidades aisladas que no tienen cómo informarse de lo que está pasando o de comunicarse incluso con sus familias. Los pobladores de muchos campos quedaron incomunicados totalmente, salvo entonces por algunas de las emisoras de Radio Nacional donde los trabajadores en realidad se turnan para ir o hacer ese trabajo, pero estos días más en sentido solidario. Porque o sea que es un laburo más artesanal y de motus propio. No se les paga feriado, no se les paga horas extras, no les pagan. Entonces, lo están haciendo casi de onda. Exactamente. Claro. Y ante la crisis volvieron a la radio a informar de algo, es una lógica que solo entiende lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, no termina de comprender. Un gobierno como el de Milei, que desconoce por completo ese tipo de lógicas, de un país que desconoce, no comprende la vitalidad, la importancia de, por ejemplo, Radio Nacional en esas zonas de la Argentina. Y después escuchás y lees a libertario decir, bueno, si son tan importantes, que las sostenga el sector privado. Claro. Mirá, justamente, por las mismas razones que un correo privado no va a esos pueblos remotos, por las mismas razones que las aerolíneas privadas no viajan a lugares remotos de la Argentina, es que tampoco hay radios privadas de capacidad para comunicar esos territorios. Sí. Hay pequeñas FMs que sí, por supuesto existen, pero para comunicar una Patagonia entera... Claro. Necesitas el Estado. Hay cosas en las que el Estado es necesario y las hace mejor que el sector privado, o las hace porque no las hace el sector privado. Por ejemplo, en estos casos, momentos así de crisis y de tensión y de lo que ocurrió este fin de semana con la Patagonia bajo nieve, comunicar a la gente por dónde puede ir y por dónde no puede ir. Bueno, hay mucho oyente de la Patagonia que ya nos está escribiendo y por supuesto, advirtiendo también de los riesgos. Que mañana aparentemente va a ser el día más frío del año. De la historia del mundo. Y en el planeta, en la Patagonia, así que les mandamos un abrazo. No, acá nos decían que exactamente Radio Nacional Neuquén cerró la transmisión el miércoles a las 5 de la tarde. Claro, bueno. Claro, por todos los feriados. Y volvieron. Y no hubo más, no hubo más información de nada. No, hay algunas, por eso, algunas sí locales volvieron el viernes, el sábado, fueron a la radio a transmitir un rato, a avisarle a la gente. ¿Qué ruta se podía transitar, cuál no? Y demás cuestiones, ¿no? Dicen acá, de la Radio Nacional dependen hasta avisos de los turnos médicos. No, por supuesto, a los parajes, a los campos, a algunos pueblos, les avisan hasta las familias. El mensaje radio, al poblador rural, si no conocen las historias del mensaje al poblador rural, vayan y búsquenla porque son increíbles, son extraordinarias, de gente que le avisa hasta de
que la cena está lista, Sí, que lo espera tal no en tal lado. Que nació el nieto. Nacimientos de personas. Sí. Trámites, che, ya está el DNI, pasa a buscarlo, etcétera. Se avisa por la radio, por Radio Nacional. Bueno, en fin, hasta ahí entonces un resumen imposible en Maldita Suerte. Maldita Suerte.